Bienvenidos, hermanos, a la lectura de la palabra del día de hoy, 15 de marzo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel 16, versículo 1b, del 6 al 7 y del 10 al 13a. En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite, y vete por encargo mío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey». Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido». Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón». Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: «Tampoco a estos los ha elegido el Señor». Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas». Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue». Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es este». Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, invadió a David el Espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 22, respondemos: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de Efesios 5, versículos del 8 al 14. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, toda bondad, justicia y verdad son fruto de luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo descubierto es luz. Pero eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos, y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui,
me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, confiésalo ante Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso, ¿para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús les dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió, para un juicio he venido ya a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se detiene ante un hombre que nunca ha visto la luz. No es un ciego que perdió la vista, sino alguien que nació en la oscuridad, alguien que nunca ha conocido los colores, los rostros, la belleza del mundo. Y mientras todos lo ven como un problema que hay que explicar, ¿quién pecó? Jesús lo mira como una historia donde Dios quiere manifestar su obra. Desde el principio el Evangelio nos enseña que para Dios nadie es un caso perdido, nadie es una consecuencia del pasado, nadie está definido por su herida. Allí donde el ser humano ve castigo, límite o fracaso, Jesús ve un lugar donde la gracia puede brillar. El gesto de Jesús es profundamente cercano. Se inclina, toca el barro, unge los ojos del ciego y lo envía a lavarse. No realiza el milagro a distancia. Se involucra, se acerca, toca la fragilidad humana. Ese barro sobre los ojos recuerda que Dios sigue modelando al hombre, que no ha terminado su obra, que incluso nuestras zonas de oscuridad pueden ser el lugar donde Él vuelva a crearnos. Y el hombre obedece, camina sin ver hacia la piscina, se lava y comienza a ver. La luz entra en su vida no solo como un cambio físico,
sino como el inicio de un camino interior. Porque este evangelio no es solo la historia de un ciego que recupera la vista, sino de muchos que, viendo, permanecen ciegos. Los vecinos dudan, los fariseos discuten, los padres tienen miedo, los sabios se encierran en sus seguridades. El único que avanza es aquel que no tenía nada. El que vivía en la oscuridad empieza a ver cada vez más claro, no solo con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Primero habla de ese hombre que se llama Jesús, después lo llama profeta, y finalmente, cuando Jesús lo encuentra, hace su profesión de fe, creo, Señor, y se postra ante él. Este es el verdadero milagro, el paso de la oscuridad a la fe, porque se puede ver con los ojos y no reconocer a Dios, y se puede haber vivido en la oscuridad y terminar contemplando su rostro. Los fariseos representan el peligro de una fe que se vuelve rígida, segura de sí misma, incapaz de dejarse sorprender por Dios. Están tan convencidos de que saben, que no pueden acoger la verdad que tienen delante. Y así, los que creen ver se quedan en la ceguera más profunda, la del orgullo. El hombre curado, en cambio, lo pierde todo. Es interrogado, es rechazado, es expulsado. Su curación lo conduce a la soledad, pero esa soledad se convierte en el lugar del encuentro más grande. Cuando todos lo echan fuera, Jesús lo busca. Esa escena es de una ternura inmensa. El que había sido ciego y ahora cree, es encontrado por aquel que es la luz. Dios nunca abandona a quien ha sido fiel a la verdad de su experiencia con Él. También nosotros tenemos zonas de ceguera. Hay heridas que no entendemos, situaciones que no elegimos, momentos en los que la vida parece injusta. Y muchas veces buscamos explicaciones, culpables, respuestas rápidas, pero Jesús no se detiene en el pasado. Se inclina sobre nuestra vida para abrir en ella un camino nuevo. Él sigue pasando, sigue mirando, sigue tocando nuestros ojos con su gracia para que podamos ver de otra manera. Ver, en el Evangelio, significa reconocer su presencia, descubrir su amor, leer la vida con los ojos de Dios. Y ese camino no siempre es cómodo. A veces implica quedar en medio de incomprensiones, de juicios, de rechazos. Pero quien ha experimentado la luz ya no puede volver a la oscuridad. Por eso el testimonio del ciego es tan sencillo y tan poderoso. Yo era ciego y ahora veo. No necesita teorías ni argumentos, solo la verdad de lo que Dios ha hecho en él. Jesús termina diciendo que ha venido para que los que no ven, vean, y los que creen ver, queden ciegos. Es una invitación a vivir en la humildad de quien sabe que siempre necesita ser iluminado. La verdadera luz entra en el corazón que reconoce su noche, que se deja tocar, que camina obedeciendo aún sin entenderlo todo. Hoy también Jesús pasa por nuestra vida. Ve nuestras oscuridades, nuestras resistencias, nuestros miedos, y no se escandaliza de ellas. Se acerca, nos toca, nos envía a alabarnos en su palabra, en su presencia, en su gracia, y poco a poco comenzamos a ver su amor en lo cotidiano, su acción en nuestra historia, su rostro en los demás, y cuando finalmente lo reconocemos, cuando podemos decir con todo el corazón, creo, Señor, entonces comprendemos que el mayor milagro no fue abrir los ojos del cuerpo, sino abrirlos del alma. Vayamos, hermanos, a compartir la palabra de nuestro Padre. Iluminemos juntos nuestro camino en nombre de Jesús. Así sea.